Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Sí, trae micrófono. El general de división diplomado de Estado Mayor, Rogelio Armando Patiño Canchola, comandante del contingente conmemorativo al 110 aniversario de la Revolución Mexicana, solicitará autorización para dar inicio a este significativo evento. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, solicito autorización para dar inicio a la conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana. Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Inter
integran el Presidium: doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de la República. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Doctor Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud. Licenciada Alejandra Fausto Guerrero, secretaria de Cultura. Maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Licenciado Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y licenciado Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República. También nos acompañan representantes de medios de comunicación y público en general, así como quienes nos siguen por Internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Las condecoraciones de perseverancia premian a los miembros en activo de las Fuerzas Armadas por sus servicios ininterrumpidos. El presidente de la República hará entrega de la condecoración de perseverancia por la patria e institucional al personal del Ejército y Fuerza Aérea y excepcional de segunda y tercera clases a los integrantes de la Secretaría de Marina que han prestado 50, 45 y 40 años de servicio ininterrumpidos. Recibe condecoración por la patria por 50 años de servicios ininterrumpidos. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Jens Pedro Loman Iturburu. Recibe condecoración excepcional de segunda clase por 45 años de servicio ininterrumpidos. Vicealmirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Sergio Antonio Isla Sánchez. Recibe condecoración excepcional de tercera clase por 40 años de servicios ininterrumpidos. Vicealmirante de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor, José Manuel Guido Romero. Reciben condecoración institucional por 45 años de servicios ininterrumpidos. General de División, Diplomado de Estado Mayor, David Rivera Medina.
órdenes, señor presidente. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, René Trujillo Miranda. Muchas gracias, señor presidente. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Juan Francisco Salas Ávila. Gracias, señor presidente. General de Brigada Intendente Diplomado de Estado Mayor, Fernando Sosa Aguirre. Muchas gracias, señor presidente. A sus órdenes. Y General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, César Augusto Bonilla Orozco. Gracias, señor presidente. Siempre leales. Recibe condecoración excepcional de tercera clase por 45 años de servicios ininterrumpidos. Capitán de fragata del Servicio de Sanidad Naval, licenciada en Enfermería Naval, Ugolina Márquez de la Paz. De conformidad con el artículo 7º de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los ascensos en tiempo de paz tienen por finalidad cubrir las vacantes que ocurran en los cuadros del Ejército o de la Fuerza Aérea, con militares aptos y preparados para el desempeño del grado inmediato superior. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas hará entrega de insignias a integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, quienes con esta fecha ascienden al grado inmediato. Reciben insignias con su nueva jerarquía. General de División Diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Todo por México. General de División Diplomado de Estado Mayor, Carlos Arturo Pancardo Escudero. A sus órdenes, señor presidente. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, José Tomás Jorge Tresili. Gracias, señor presidente, para servir a México. General de División Diplomado de Estado Mayor, Arturo Trinidad González. A sus órdenes, señor presidente, y al servicio de la nación. General de División Diplomado de Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. A sus órdenes. Almirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, César Carlos Preciado Velázquez. Muchas gracias, señor presidente, para servir a México. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos. Muchas gracias, señor presidente. A sus órdenes.
General de División, Diplomado de Estado Mayor, Eufemio Alberto Ibarra Flores. Gracias, señor presidente, y a sus órdenes. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Julio César Pesina Ávila. Muchas gracias, señor presidente, para servir a México. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Cruz Eduardo Vega Rivera. Muchas gracias, señor presidente, a sus órdenes. General de División, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Óscar René Rubio Sánchez. Muchas gracias, señor presidente, a sus órdenes. Y Almirante de Aviación Naval, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor, Luis Javier Robinson Portillo Villanueva. Muchas gracias, señor presidente, a sus órdenes. Reciben General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, José Francisco Camarena Hernández. General de Ala, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, David Mascareñas Gutiérrez. Vicealmirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Benito Galeana Abarca. Comisario Jefe, José Luis Cruz Aguilar. General Brigadier, Diplomado de Estado Mayor, Javier Juvencio Hernández Fernández. Coronel Médico Cirujano, Luz María Aguilar Anguiano. Contraalmirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Gerardo López García. Y Comisario, Ricardo Melendres Cervantes. Reciben Teniente Coronel de Caballería, Diplomado de Estado Mayor, Juan Alejandro Olivares Bernal. Teniente Coronel de Infantería, Carlos Tiburcio Zárate Pris. Capitán de Navío Infantería de Marina, Javier López García. Comisario, Carlos Rodríguez Quirarte. Inspector General, Edmundo Alvarado Ferretti. Teniente Coronel de Fuerza Aérea, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, David Francisco Castro López. Teniente Coronel Médico Cirujano, Ivette Ortiz Murcio. Capitán de Fragata, Servicio Músico Naval, Estela Machorro Benítez. Inspector General, Óscar Fernando Pastrana Mendoza. E Inspector Jefe, Edgar Coria Olvera. Reciben Capitán Primero de Zapadores, Sergio Guadalupe Vázquez Quirós. Capitán Primero Cirujano Dentista, Sonia Lorena Galindo Hernández. Teniente de Navío, Araceli Pardo Rodríguez. Inspector, Agustín Altamirano García. Primer Subinspector, Heber Jair Sarmiento Hank. Segundo Subinspector, Roberto Carles González. Capitán Primero Enfermera, Ana Karen González Vadillo. Segundo Maestre, Verónica Jiménez Mesa. Capitán Primero Contador Público, Flora Talavera Otero. Y segundo Subinspector, Irma Natalia Oaxaca Zúñiga. La condecoración Miguel Hidalgo es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos mexicanos a sus nacionales para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la patria o a la humanidad o actos heroicos, en términos de la ley de premios, estímulos y recompensas civiles. En esta ocasión, el presidente de la República entregará la condecoración Miguel Hidalgo en grado cruz
para premiar al personal médico y de enfermería en todos los niveles, que ha colaborado directamente en la atención clínica de los pacientes con COVID-19 dentro de los hospitales denominados de alta productividad, identificados por las intensas jornadas de trabajo y el esfuerzo para la atención en pacientes críticamente enfermos de COVID-19. Reciben condecoración del Instituto de Salud para el Bienestar y Secretaría de Salud, enfermera Blanca Rivero Gómez, médico Raúl Méndez Castillo, médico Gustavo Rojas Velasco. De la Secretaría de la Defensa Nacional, General de Brigada Médico Cirujano Guadalupe Maza de la Torre, Cabo Auxiliar Asistente de Enfermería Laura Mónica Santiago Martínez. De la Secretaría de Marina, Capitán de Corbeta, Servicio de Sanidad Naval, Médico Cirujano Naval, Amor Guadalupe Guzmán Morales. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, médico Ivalú Arcelia Carmona Campos, médico Edi Antonio León Juárez. Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, enfermera Guillermina Rico Araiza. Y de Petróleos Mexicanos, médico Paula Ivette Fuentes Castro. En reconocimiento al personal que obtuvo condecoraciones y ascensos, escucharemos el toque militar 3 de Diana. Sean tan amables de tomar asiento. Hace uso de la palabra el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor Presidente. Diputada Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Compañeros integrantes de Gabinete Legal y Empleado. Compañeros de armas, personal civil y militar condecorado y ascendido. Representantes de los medios de comunicación, a todos buenos días. Hoy, 20 de noviembre de 2020, les doy la más cordial bienvenida a esta conmemoración del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, enmarcada en este magno recinto en donde se custodian los restos de los héroes de esa lucha armada. Esta efeméride nacional, desde 1939, ha servido de marco para la conmemoración de imposición de condecoraciones militares y navales. Y a partir de 1961 se estableció esta fecha para conceder el ascenso al grado inmediato superior a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta conmemoración es de gran trascendencia, ya que después de la independencia y la guerra de reforma,
inicia la tercera gran transformación nacional con la Revolución Mexicana, primer movimiento social del siglo XX en el mundo, que surgió por los anhelos de una vida democrática para todos los mexicanos, cuya esencia condensó y consensó don Francisco I. Madero en el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. A través de este plan, el apóstol de la democracia convocó a los mexicanos a levantarse en armas a partir de las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910, iniciando un periodo de incesantes luchas. En este contexto destaca la visión de don Venustiano Carranza, quien en 1913 desconoció el gobierno de Victoriano Huerta y, facultado por el 22 Congreso de Coahuila, organizó fuerzas que con la firma del Plan de Guadalupe en ese mismo año recibiría el nombre de Ejército Constitucionalista, origen de las actuales Fuerzas Armadas. Organismos centenarios que se forjaron de liderazgos comprometidos con la patria y se nutrieron del pueblo con el objetivo firme de defender los ideales democráticos de la revolución: libertad, igualdad y justicia social, transformándose completamente en unas Fuerzas Armadas diferentes al Ejército Federal, cuya capitulación quedó evidenciada en los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, que establecieron las condiciones de su disolución, cortando de raíz la ideología de alguno de sus mandos, que estaba enfocada en aspiraciones políticas, intereses personales y de grupo, mandos con una formación aristocrática, distanciados del pueblo y que se identificaban más con la clase económica privilegiada. Indiscutiblemente, la Revolución de 1910 transformó la vida del pueblo mexicano y fue un hito en la evolución institucional de las fuerzas de tierra, mar y aire. Su nueva organización se enfocó en una profesionalización castrense y académica, con un eje axiológico como complemento sustancial para inculcar valores y virtudes militares como guías de conducta en todos los actos del servicio. Conceptos de vida y trabajo que representan uno de los más importantes en el Instituto Armado, al constituirse en emblema del quehacer militar y cimiento para el servicio con honor y lealtad a la patria. Por consiguiente, nos llena de orgullo y motivación que en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana se entreguen en esta ceremonia y en otras similares en las regiones militares y navales en que se divide el país, condecoraciones de perseverancia por los años de servicio prestado al Instituto Armado, así como ascensos en los distintos grados jerárquicos. Condecoraciones y ascensos que llevan implícito el reconocimiento del pueblo al trabajo, esfuerzo, perseverancia, méritos profesionales y preparación constante de las mujeres y hombres leales, honorables y comprometidos que integran las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas tienen una estructura definida que brinda oportunidades para todos de ir ascendiendo en la escala jerárquica a través del tiempo de servicios, hasta ocupar los puestos contemplados dentro de los niveles de mando correspondientes que establece la ley orgánica respectiva. Así, la asignación de cargos tiene sustentos en una trayectoria forjada en la preparación profesional constante, el esfuerzo, la buena conducta y un desempeño sobresaliente. De esta forma, se asegura que las designaciones estén al margen de amistades, prebendas o favoritismos. También en esta ocasión se condecoraron con la presea Miguel Hidalgo en grado de cruz a profesionales de la salud que merecen una mención especial porque han hecho patente su compromiso y vocación de servicio para atender pacientes COVID en diferentes instalaciones hospitalarias, empeñándose en salvar vidas aún
con riesgo de la propia. Eso debe llenarnos de satisfacción, porque su noble labor la reconocen todos los mexicanos. Reconocimiento que es extensivo a las distinguidas familias de los hoy galardonados y promovidos en jerarquía, porque siempre están ahí en los momentos difíciles, alentándolos a seguir adelante. Integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y civiles condecorados, así como compañeros ascendidos. Ser acreedores a estas condecoraciones y ascensos, sin duda, provoca un sentimiento de alegría, de satisfacción personal y de plenitud profesional. Sin embargo, es la madurez de conciencia la que nos hace dimensionar la responsabilidad que entraña el reconocimiento que se hace a la trayectoria, al esfuerzo y tenacidad para desarrollar el trabajo que nos corresponde. Esto exige reafirmar el compromiso total que tenemos con las instituciones y con la nación, de cumplir las funciones con profesionalismo y siempre dentro de la legalidad. El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo. Cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas, cualquiera que sea el desafío a enfrentar, jamás detienen su camino, jamás lo harán, siempre seguirán trabajando por México, cumpliendo los ordenamientos constitucionales. Nunca nada podrá distraerlas de la más elevada tarea que la patria les ha conferido, la defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación, de la que debemos recordar, todo mexicano también es partícipe. La historia nacional es testigo de que ante momentos de adversidad, catástrofes naturales o conflictos internos que ha vivido el país, el ánimo del soldado y marino no decae, por el contrario, se mantiene firme, se fortalece y sirve el reto que se afronte para imprimir fuerza en el cumplimiento del deber. Sigamos pues unidos siempre en el espíritu de cuerpo que ha sido factor fundamental en nuestro Instituto Armado. Un espíritu de cuerpo que no permite confrontación entre compañeros, porque es sinónimo de empatía y solidaridad en el trabajo conjunto que se realizan todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Un espíritu de cuerpo que ha sido baluarte de cohesión a través del tiempo para cumplir con las misiones y tareas que tenemos encomendadas en beneficio de las familias mexicanas. Tengan presente que la dignidad personal y el conocimiento cabal de los deberes es lo que conduce al soldado marino o guardia nacional a actuar con honradez, probidad e integridad. Recuerden que lo que nos alienta siempre ha sido, es y seguirá siendo el respaldo de nuestra gente, los mexicanos que nos otorgan su confianza y respeto. Desde la época revolucionaria que vio el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas, pueblo, soldados y marinos, siempre hemos estado juntos por el bien de México, y en estos momentos históricos que vive nuestro país, se integra a ese objetivo la Guardia Nacional. Señor presidente, 20 de noviembre, fecha ideal para recordar la actuación de hombres y mujeres justos y cabales que dedicaron su vida a la transformación de México, como el presidente Madero, que nos dejó el legado de la democracia. Quienes portamos el uniforme militar sabemos que cambios trascendentales requieren de voluntades colectivas, trabajando hacia un solo objetivo y de grandes ideales nacionales como los que impulsa su administración y en los que prevalece un solo propósito: México. Por ello,
Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba. 107 años de institucionalidad desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la Nación hablan por sí solos y nos dan la luz sobre la alta responsabilidad que implica pertenecer a ellas, el compromiso de coadyuvar en la atención y resolución de los grandes retos nacionales, la confianza y seguridad que podemos proyectar cuando la paz y la tranquilidad de los mexicanos se ven afectadas, la esperanza que significamos para la población cuando su integridad física y patrimonio están en riesgo por desastres naturales, el respaldo para las familias de comunidades vulnerables que sienten de cerca su acompañamiento con las actividades de labor social, pero sobre todo esos 107 años de lealtad institucional nos dan luz respecto al pilar que representamos para la estabilidad y desarrollo del país. En este sentido, sirva la conmemoración de la Revolución Mexicana para refrendar nuestra lealtad a la institución presidencial que usted representa, basada en el deseo del pueblo de México y las leyes que nos rigen. Refrendar el compromiso de seguir contribuyendo a la seguridad nacional, a la seguridad interior y a la seguridad pública. El compromiso de seguir trabajando en los proyectos prioritarios de su gobierno en favor del bienestar de la población. El compromiso de seguir cumpliendo nuestras funciones con apego a la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Le aseguramos que las coyunturas o momentos difíciles, lejos de desanimarnos, siguiendo el ejemplo de Madero, Carranza y otros héroes revolucionarios, nos impulsan a imprimir mayor ímpetu en el desempeño de nuestras funciones, porque solo así seguiremos dejando claro que nuestra prioridad es México. Respetable auditorio, quienes somos parte de las Fuerzas Armadas provenimos de poblaciones de todo el territorio nacional y esto es muestra fehaciente de que nuestra institución nació del pueblo, se nutre del pueblo y trabaja por el pueblo. No hay forma en que esta realidad pueda cambiar. Tenemos presente que las Fuerzas Armadas han cumplido un papel trascendental en cada una de las transformaciones nacionales y eso nos motiva a seguir contribuyendo con la que actualmente vive nuestro país. El Instituto Armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la patria. Así pues, es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque el poder supremo de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, perfectamente definidos en nuestra Carta Magna. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque dependemos del Ejecutivo, a cuya autoridad nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al poder civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios encaminados al desarrollo de nuestro país, sin que ello signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser. Por ello es importante recalcar que en coordinación con la Armada y de acuerdo a las atribuciones de su ley orgánica le otorga, es la cuarta misión establecida en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea la que sustenta nuestra participación en los proyectos prioritarios, ya que mandata lo siguiente, cito, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Fin de la cita. Al cumplir esta misión, jamás dejamos de lado las otras cuatro, por lo que conjuntamente Ejército,
Armada y Fuerza Aérea, defendemos la integridad, independencia y soberanía de la nación con una cobertura militar y naval permanente en todo el territorio nacional. Garantizamos la seguridad interior con diversas acciones que permiten la estabilidad institucional y la preservación del orden constitucional del país. Auxiliamos a la población civil en casos de necesidades públicas, como ha quedado de manifiesto en la atención de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Prestamos ayuda con los planes DN3E, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en casos de desastre, como se ha estado haciendo actualmente en el sureste del país. Tareas que cumplimos al tener las capacidades para hacerlo y hacerlo bien. Todas las llevamos a cabo simultáneamente y sin desatender ninguna, porque así lo permite nuestra organización, procedimientos y recursos. Es así que nuestras misiones constituyen no solo el fundamento legal que enmarca nuestras labores en beneficio de México y los mexicanos, sino que además son la guía permanente de nuestro actuar. Por eso, hoy que conmemoramos el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, de donde surgieron nuestras Fuerzas Armadas actuales, refrendamos nuestro compromiso de seguir siendo institucionalmente leales a la patria. Concluyo recalcando dos aspectos trascendentales. Primero, que como mexicanos valoremos y sigamos el ejemplo de patriotismo de quienes, dejando a un lado cualquier interés personal, lucharon por sus ideales en la revolución, ofrendando su vida por la patria. Hagámoslo manteniendo vivo el espíritu social y de ayuda a los más necesitados que postuló nuestra revolución. Hagámoslo forjando las condiciones para el desarrollo de México. Como segundo punto, afirmo que la fortaleza institucional de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional es producto del trabajo incansable de todos sus integrantes y de la confianza que la sociedad nos concede. Es producto del conjunto de acciones destacadas que en defensa de los intereses del pueblo han realizado sus integrantes, enalteciendo la profesión militar y el quehacer policial. Aquí quiero expresar, en nombre de quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, nuestro especial reconocimiento y agradecimiento a los que hacen aún más sólida esta fortaleza institucional con su respaldo ante cualquier circunstancia que afecta a nuestro Instituto Armado. Me refiero al Gobierno de la República, a los diferentes sectores de la sociedad, a particulares y a medios de comunicación que de manera permanente demuestran su aprecio por nuestro trabajo. A todos, gracias por su empatía y valioso apoyo. Por ello, nada nos desanima, nada nos detendrá en el servicio que prestamos a los mexicanos. Hoy más que nunca estamos comprometidos con la transformación que está en marcha. Hoy más que nunca el Estado mexicano puede confiar en la lealtad institucional que durante más de un siglo han hecho patente sus Fuerzas Armadas y hoy la Guardia Nacional. Es así que hoy, más que nunca, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional estamos determinados y comprometidos con las mejores causas de México. Muchas gracias.
Sean tan amables de tomar asiento. Se les invita a observar la representación de pasajes históricos de la Revolución Mexicana. Uno de los sucesos de mayor trascendencia en la historia nacional fue la Revolución Mexicana, conocida en el mundo como la primera revolución social del siglo XX. Este movimiento surgió principalmente por la carencia de la democracia durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Fueron más de 30 años de desigualdad, injusticias y concentración de riquezas en las minorías, condiciones que ocasionaron el descontento social y una creciente oposición al gobierno establecido. Estas condiciones generaron el surgimiento de organizaciones liberales, demandantes de justicia, democracia y libertad, como fue el caso de los hermanos Flores Magón, entre otros pensadores de la época. Personajes que difundieron sus demandas de carácter político sufragista. Asimismo, fundaron el Partido Liberal Mexicano, con el que generaron el despertar de la conciencia social de nuestro pueblo, siendo estas el precedente inmediato de las bases ideológicas del movimiento revolucionario. Fue en este contexto cuando surgió la singular figura de Francisco I. Madero, un hombre originario del estado de Coahuila, con ideas liberales y democráticas, quien buscaba nivelar las marcadas diferencias entre los ricos y pobres. Hombre de principios, honesto, incorruptible y decente, que se dio a la tarea de plasmar sus ideas en el libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el que expresó sus más profundos sentimientos. Empezaba a sentirse la falta de esas garantías que nos otorga la Constitución. Llenos de indignación, pudimos percibir la tinta en sangre del veneno que invadía lentamente nuestro organismo. Pronto, nuestro mal sería incurable y debilitados por él, no tendríamos fuerzas para luchar y estaríamos expuestos a sucumbir, peligrando hasta nuestra nacionalidad. Esta obra sentó las bases para iniciar su camino político y su campaña electoral. Y gracias a su iniciativa, se fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, en el cual rápidamente ganó numerosos simpatizantes en todo el territorio nacional, siendo así como don Francisco I. Madero, con su liderazgo, dio inicio a la tercera transformación de nuestro país. El prócer de la democracia, atendiendo a las declaraciones del general Díaz relacionadas con permitir unas elecciones libres y democráticas en las que respetaría cualquier resultado, decidió participar para ocupar el cargo del Poder Ejecutivo. Convocó a la población a unirse a la contienda electoral, en la cual retomó dos principios fundamentales: sufragio efectivo y no reelección. Durante su campaña electoral, Madero realizó varios discursos en diferentes estados y ciudades de todo el territorio nacional, en los que logró conmocionar el sentir y pensar de sus seguidores.
mientras realizaba su último acto público. Al llegar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la recepción fue espléndida. Todas las clases sociales manifestaron su simpatía, debido a que el proyecto de Madero devolvió al pueblo la esperanza de mejores condiciones de vida. Ante sus simpatizantes, el señor Madero pronunció las siguientes palabras: es necesaria una transición política. Recordemos cómo la dictadura de Santa Anna nos hizo perder la mitad de nuestro territorio, así como el mismo general Díaz ha cometido faltas tan graves como las guerras de Tomochi y del Yaqui, al haber matado todo civismo, todo patriotismo entre los mexicanos. Al concluir tan emotivo discurso, se dispuso a subir a su automóvil. Mientras tanto, fue seguido por un gran número de personas. Las calles se veían saturadas de seguidores que aclamaban a Madero como su futuro presidente. Algunas voces pidieron que siguiera hablando, y cuando Madero se detuvo a cumplir con aquellos honoríficos deseos, la policía intentó detenerlo de manera arbitraria. Este recurso fue utilizado para impedir su participación en el proceso electoral. Sin embargo, gracias a la intervención del licenciado Roque Estrada y un grupo de simpatizantes del partido antirreeleccionista de esa ciudad, el intento de la policía local se vio frustrado. Ante la popularidad del candidato opositor, el yugo de la dictadura vio en él un peligro para su permanencia en el poder, por lo que se le ordenó a un juez aprender al apóstol de la democracia, perpetrando su cometido el día 7 de junio de 1910 en la estación del tren del Golfo de la ciudad de Monterrey. El señor Morelos Zaragoza, jefe de la policía, con un grupo de uniformados, arbitrariamente aprehendió y recluyó a Madero en esa ciudad, bajo el argumento de ocultar el paradero del licenciado Roque Estrada, así como por las declaraciones que había emitido en contra del régimen. Díaz creyó que sería fácil eliminar a Francisco I. Madero como candidato opositor, pero mitigar su imagen no fue tarea sencilla, y el 21 de junio del mismo año ordenó su traslado a la penitenciaría de la ciudad de San Luis Potosí. El prócer de la democracia, durante su cautiverio y en compañía del licenciado Roque Estrada, se enteró de que Porfirio Díaz y Ramón Corral habían sido reelectos como presidente y vicepresidente, por lo que Madero, indignado por el fraude electoral, se motivó aún más a defender a toda costa el principio de la democracia. Roque Estrada le comentó a Madero: a pesar de la situación, señor Madero, le solicito que no desmaye en la obra iniciada, que la lleve hasta el fin, hasta la revolución. La contestación del señor Madero fue la siguiente: hay que continuar con toda actividad los trabajos democráticos, puesto que estoy seguro que el partido triunfará dentro de los límites de la ley, y que si los atropellos continúan, la justicia popular se abrirá paso por sí sola. Al margen de las perniciosas condiciones en las que se encontraba Madero, la abnegada señora Pérez de Madero no se separó ni un minuto de su esposo, sufriendo, sin duda alguna, el más grande de los dolores. No mostraba debilidad,
Se mantuvo tranquila, serena y estoica. Hubiese seguido en su ejemplar conducta si una orden superior no le hubiese obligado a retirarse por las noches del lado de su amado. Fue en este momento, cuando aún se encontraba preso en la penitenciaría de San Luis Potosí, que el padre de la Revolución inició la redacción del Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910. En el documento, entre otras cosas, mencionaba que se desconocería al gobierno de Díaz, así como a todas las autoridades que debían dimanar del voto popular, ya que esta sería la única vía para hacer valer los derechos democráticos. Además, en el plan se estableció que Madero sería el presidente provisional y convocaría elecciones una vez terminada la rebelión. El Plan de San Luis incluía 15 artículos, donde el pueblo mexicano fue llamado a la insurrección armada a las 18 horas del 20 de noviembre de 1910, para exigir la renuncia del presidente Porfirio Díaz. La presión que ejercieron los simpatizantes del prócer de la democracia sobre las autoridades provocó que Madero fuera trasladado, permitiéndole cumplir arresto domiciliario, y con la ayuda de sus seguidores más cercanos logró huir de la ciudad de San Luis Potosí. Posteriormente, se refugió en la ciudad fronteriza de San Antonio, Texas, donde logró imprimir y publicar 5,000 copias del Plan de San Luis, que circularon en toda la República Mexicana, siendo distribuidos por sus colaboradores y partidarios del movimiento sufragista para evitar la represión y el alertamiento del régimen porfirista. El 20 de noviembre de 1910 dio inicio la Revolución Social en Gómez Palacio, Durango, donde los maderistas se apoderaron de la ciudad. En Cuatro Ciénegas, Coahuila, hubo un levantamiento armado. En Tlaxcala, Juan Cuamatzin encabezó un levantamiento indígena. Y Cesario Aguilar dirigió en Veracruz a los obreros de Río Blanco, los cuales tomaron el Palacio Municipal. Las tropas revolucionarias, al mando de los caudillos Pascual Orozco y Francisco Villa, generaron un gran impacto en el movimiento que encabezó Madero, quienes libraron intensos combates en contra del Ejército Federal. La aceptación y la convocatoria que tuvo el Plan de San Luis motivó que el día 14 de febrero de 1911, Madero, en compañía de Roque Estrada, entrara a territorio nacional, donde fueron recibidos por Jesús Carranza y Cesario Castro, para ponerse al frente de sus partidarios que estaban levantados en armas. Con gran júbilo, demostraron su disposición a la causa democrática. Estos partidarios que se sumaron a la noble causa
En su mayoría eran jóvenes, procedentes del campo y trabajadores de las fábricas, resistentes todos ellos a la fatiga y que conocían el hambre de las épocas de la sequía. Difícilmente se reconocería en ellos su procedencia. La única prenda militar que los distinguía era el uso de las armas, las herramientas de su trabajo y la determinación que los motivaba a exigir un gobierno legítimo, en el que se respetara la voluntad popular de los mexicanos. Estando al frente de las fuerzas revolucionarias, el padre de la revolución motivó a sus compañeros de lucha con las siguientes palabras: las grandes faltas que ha cometido el general Díaz para lograr su objetivo deben imputarse a él personalmente. Estas faltas, sin embargo, son de poca importancia comparadas con las funestas consecuencias de su régimen. El egoísmo ruin que ha debilitado al pueblo hasta la asfixia debe fenecer a manos de los mismos hombres que con su esfuerzo han construido nuestra patria. Posteriormente, Madero emprendió su marcha con rumbo a Casas Grandes, Chihuahua. Al tomar la ciudad, se enfrentó en un combate con las tropas federales que resguardaban la plaza. Durante el desarrollo de la batalla, Madero resultó herido, sin que ello fuera impedimento para continuar con su lucha. La convicción de continuar su campaña permitió que los grupos armados del territorio nacional se sintieran aún más identificados con el movimiento maderista. Derivado del éxito de la campaña que Madero emprendió en la parte norte del país, el gobernador del estado de Chihuahua, Abraham González, motivado por la amistad y empatía que sentía con las ideas del señor Madero, apoyó incondicionalmente el movimiento revolucionario, invitándolo a reunirse con Francisco Villa, quien tenía numerosos seguidores y conocía perfectamente el territorio de Chihuahua. Francisco Villa, con su lenguaje pintoresco y cualidades de mando, tenía gente propia y muy bien equipada. No tenía instrucción, pero era un hombre decidido y convencido de lo expuesto en el Plan de San Luis. Cuidaba que a sus soldados nada les faltara, que tuvieran las mejores monturas y caballos. Su arma preferida era la caballería. Madero, al conocerlo, de inmediato confió en su lealtad inquebrantable. Por ello, y ante el beneplácito de todos sus seguidores, Madero y Villa se entrevistaron el 26 de marzo de 1911. El memorable encuentro tuvo lugar en la hacienda de Bustillos, ubicada al oeste de la ciudad capital de ese estado. Francisco Villa fue recibido directamente por Madero. En el encuentro aprovechó para alentar al caudillo con las siguientes palabras: Señor Villa, algo debemos tener muy en mente. La revolución no solicita concesiones de nadie porque no las necesita. Porque la revolución no es un hombre, ni un grupo de hombres. Es el espíritu nacional que se agita. Es la dinámica social inexorable. A lo que Villa respondió: Señor Madero, la revolución necesitaba construir a sus personajes, tener el mando supremo de sus fuerzas. Madero, usted no es militar,
pero es el apóstol que nos guiará. ¡Viva Madero! ¡Viva Villa! ¡Viva la Revolución Mexicana! El entonces coronel puso a su disposición 200 hombres, caballos y armas para combatir contra la dictadura. Fue grande la algarabía que mostraron los seguidores de ambos líderes ante los acuerdos de alianza para derrocar al gobierno porfirista. El movimiento revolucionario se fortaleció en numerosas poblaciones de la República Mexicana. Los diversos enfrentamientos entre las tropas federales y revolucionarias fueron cada vez más cruentos y frecuentes. Sin embargo, el ejército federal siguió defendiendo las principales ciudades del país y combatió sin tregua a los revolucionarios. Ante este panorama, el día 8 de mayo de 1911, Francisco I. Madero, en compañía de los caudillos Pascual Orozco y Francisco Villa, decidieron tomar la plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar donde el valor y el arrojo de los jefes de la revolución tomó un papel decisivo para lograr la victoria y asegurar un punto de suma importancia. Las tropas federales, al verse rebasadas por los revolucionarios, tuvieron que romper la línea principal de defensa, no teniendo más remedio que replegarse, mientras el avance de las fuerzas revolucionarias se volvía inminente. El general federal Juan Navarro, al verse derrotado, se replegó al centro de la ciudad, donde finalmente tomó la decisión de rendirse para evitar la aniquilación de sus soldados. Con la toma de Ciudad Juárez, el general Díaz se vio obligado a dialogar con los representantes de los líderes revolucionarios. El resultado de esas reuniones permitió que el día 21 de mayo de 1911 se celebraran los tratados de Ciudad Juárez, en el edificio de la aduana fronteriza de la misma ciudad. Estuvieron presentes en esta firma los representantes de Francisco I. Madero, los licenciados Francisco Madero Padre, Francisco Vázquez Gómez, y José María Pino Suárez. Por parte del gobierno de Porfirio Díaz, presidió el licenciado Francisco Carvajal. En los tratados se acordó la renuncia del presidente Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral, determinándose el cese de las hostilidades. Por su parte, Francisco León de la Barra, que fungía como secretario de Relaciones Exteriores, fue designado para ocupar el cargo como presidente interino, manteniéndose en esta situación durante el periodo de 6 meses, en los que se definieron las circunstancias que darían paso al siguiente proceso de la Revolución Mexicana. Como consecuencia de la firma de los tratados de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso de la Unión el día 25 de mayo de 1911. El pueblo de México expresó su repudio y desaprobación al general Díaz.
quien partió al puerto de Veracruz para abordar el buque Ipiranga, mismo que lo llevó a su exilio con destino a Francia. De esta manera, el triunfo maderista permitió al pueblo de México tener la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y participar activamente en el destino de nuestro país. ¡Viva Madero! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! ¡Viva México! El general de división diplomado de Estado Mayor, Rogelio Armando Patiño Canchola, comandante del contingente conmemorativo al 110 aniversario de la Revolución Mexicana, solicitará autorización para realizar la evolución del agrupamiento montado. Con permiso, señor presidente, solicito autorización para desocupar la Plaza de la República. Bandera de México, sublime, ondeas majestuosa, susurrando suavemente al viento el pasado de los héroes que nos dieron nombre y gloria. En este festejo del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, abre paso la bandera monumental, portada con distinción, orgullo y marcialidad. Portando 15 banderas de gasa, las mujeres que el día de hoy cabalgan frente a su pueblo dan muestra del adiestramiento intensivo y de sus habilidades al desarrollar sus labores a la par del resto de quienes integran las unidades montadas, contribuyendo al mejor desempeño de cada una de las actividades que se les encomiendan. Sus conocimientos les permiten proporcionar el cuidado y contribuir al manejo del caballo. Durante los más de 30 años de gobierno del general Porfirio Díaz, se cometieron gran cantidad de abusos, represiones e inequidades. Ejemplo de ello, las largas y extenuantes jornadas laborales, poca o nula paga, así como pésimas condiciones de trabajo, mismas que originaron el estallido de la Revolución Mexicana. Villista era la denominación popular que se les otorgaba a integrantes de la División del Norte. La mayoría de los villistas eran originarios de los estados de Chihuahua y Durango, así como del territorio de La Laguna. Por el número de sus participantes, así como su nivel de organización, la División del Norte ha sido considerada como el ejército popular
más poderoso que ha existido en América Latina. Los zapatistas se caracterizaron por haber enarbolado el ideal revolucionario de la reforma agraria, que exigía la restitución de las tierras a los pueblos indígenas mediante el lema: la tierra es de quien la trabaja. Integraron el Ejército Libertador del Sur, hombres y mujeres del campo, que pelearon principalmente en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. El golpe militar que terminó con el asesinato del presidente Madero y el asalto al poder de Victoriano Huerta originó el surgimiento de la segunda etapa de la revolución, encabezada por el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, quien llamó a desconocer al gobierno ilegítimo y restablecer la legalidad interrumpida. Con el apoyo del ejército constitucionalista, se logró derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva Constitución mexicana. Los caudillos más fuertes en el ámbito nacional después de Carranza eran sin duda los generales Álvaro Obregón y Pablo González, brazos armados del constitucionalismo y forjadores de la base del poder acumulado por Carranza. Los obregonistas tuvieron en sus manos como tarea fundamental la reorganización del país. Se presentan las escaramuzas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ataviadas con llamativas vestimentas al estilo de Adelita, desde entonces cautivaron a los espectadores, al tiempo que amalgamaron aún más el núcleo familiar. Sus coreografías sobre caballos rinden homenaje a las mujeres que fueron partícipes en las batallas revolucionarias. La Asociación Nacional de Charros es decana de las instituciones que practican ese deporte nacional, fundada el 4 de junio de 1921 por grandes hombres como don Ramón Cosío González. Está integrada por más de 350 socios activos, hombres y mujeres, para practicar y difundir la tradición de ese deporte nacional. La charrería es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana. Su práctica combina la equitación con actividades ecuestres y formas tradicionales de la ganadería. El pentatlón deportivo militarizado universitario tiene como finalidad suprema la grandeza de la patria. Fomenta el respeto y el progreso de las instituciones, luchando por la integridad moral de la familia, por su honor y su cultura, formando personas responsables, con el valor de una heroica tradición plasmada en sus planes y programas de estudio. Desde hace 82 años, trabaja afanosamente en todo el país con más de 35,000 pentatletas para generar el concepto vivo de mente sana en cuerpo sano, desarrollando una permanente acción preventiva.
El pueblo de México apreciará la representación de la entrada triunfal de Francisco I. Madero a esta ciudad capital. El 7 de junio de 1911 entraron triunfantes a la Ciudad de México las tropas revolucionarias, a órdenes del señor Francisco I. Madero, quien en compañía de su señora esposa, Sara Pérez de Madero, y de los licenciados José María Pino Suárez y Roque Estrada, celebraron la culminación de todos sus esfuerzos encaminados a derrocar a toda la dictadura y terminar con el sufrimiento de una patria dolorida a la que había sometido el general Porfirio Díaz durante décadas. Los tambores se hacían vibrar, los redobles se unían a las demostraciones de alegría de un mar de gente jubilosa. Todos llenaban el ambiente de un bienestar jamás visto antes. Aquellos atropellos y manipulaciones finalmente habrían quedado en el pasado. Al llegar a Palacio Nacional, Madero bajó de su carruaje y fue recibido por Francisco León de la Barra, quien se desempeñaba como presidente interino, acto que simbolizó la cordialidad que prevalecería en su arribo a la capital. Posteriormente, se entrevistó con el general Emiliano Zapata, quien era uno de los principales líderes del Ejército Libertador del Sur. El general Zapata le manifestó su apoyo y lo felicitó por el triunfo obtenido, al mismo tiempo que el pueblo de México le aplaudía y lo vitoreaba con gran fervor. La culminación del proyecto maderista representó la firme esperanza de obtener mejores condiciones de vida para la población mexicana, cimentando así un Estado democrático en los ámbitos social, económico y político. A pesar de las vicisitudes que enfrentaría el movimiento revolucionario, a partir de este momento encarnó los más profundos anhelos del pueblo mexicano: justicia, igualdad y democracia. La figura del apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, perpetuó los ánimos de libertad que le permitieron al pueblo quitarse la venda que cegaba su espíritu, reemplazándola por la férrea convicción que los motivó a iniciar la tercera transformación de nuestro país. ¡Viva Madero! ¡Viva! ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Obregón! ¡Viva! ¡Viva Carranza! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva! ¡Y que viva México! ¡Viva! Se rendirán los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se les invita a entonar nuestro himno nacional.
El general de división diplomado de Estado Mayor, Rogelio Armando Patiño Canchola, comandante del contingente conmemorativo al 110 aniversario de la Revolución Mexicana, rendirá el parte de novedades. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, participaron en la conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana para el pueblo de México, una bandera de guerra, una bandera monumental, 15 estandartes, 70 banderas nacionales, 396 elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas del país, 11 charros, 6 elementos del pentatlón deportivo militarizado universitario, 2 vehículos y 189 caballos sin novedad. Finaliza esta ceremonia agradeciendo la asistencia del presidente de México. El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Blanco derecho! ¡Ya! ¡Blanco derecho! ¡Ya! Se agradece la asistencia a esta emotiva ceremonia de la esposa del presidente de México, de nuestros distinguidos invitados especiales y público en general. Que tengan todos un excelente día.